Las 6 de la mañana. Los dedos de Michael Thompson recorrieron la superficie agrietada de un cronómetro marino que había dejado de contar el tiempo hacía 18 meses. El ritual no cambiaba. Fin de turno. Aparcamiento vacío. El peso del silencio oprimiéndole el pecho. Detrás del Hospital General Millbrook, ella apareció como un fantasma a la luz del amanecer. El uniforme de marine roto y ensangrentado, las placas de identificación reflejando la tenue luz del amanecer. Su cuerpo se desplomó contra una camioneta oxidada, respirando superficialmente y con dificultad. Michael abandonó todos los protocolos que había seguido durante 8 años. Sin camilla, sin entrada a urgencias, sin refuerzos, solo sus manos temblorosas y una desconocida que quizá no sobreviviera la siguiente hora. Mientras la subía a su camioneta, ella susurró con los labios manchados de sangre: «Perderás tu trabajo por esto». Su mirada desenfocada se desvió hacia el cronómetro roto del salpicadero. Lo miró fijamente un buen rato y luego, apenas audible, dijo: «Hay cosas que no se pueden arreglar». ¿Cómo podría una mujer moribunda ver directamente en su alma? El viaje al hospital St. Mary's duró 12 minutos que parecieron horas. La sangre empapaba el vendaje improvisado que le había puesto alrededor del hombro. Su respiración era entrecortada y entrecortada. Cada semáforo en rojo parecía una cuenta regresiva hacia el desastre. Había sido paramédico durante 8 años, había visto cientos de casos de trauma, pero algo en esta mujer lo inquietaba. La forma en que había mirado su reloj roto, la seguridad en su voz cuando predijo su caída. Cuando llegaron, estaba inconsciente de nuevo, pero sus dedos aferraban el cronómetro. Tuvo que arrebatárselo. El personal de urgencia se hizo cargo, con poca práctica, y Michael le proporcionó la poca información que tenía. Su mente seguía divagando hacia esos pocos momentos conscientes en su camioneta. A las 7:30, Michael ya estaba de vuelta en su pequeña casa de alquiler en la calle Maple. El lugar se sentía demasiado tranquilo sin la charla matutina de Emma. Su hija de 8 años estaba pasando la semana con su hermana en Cleveland. La casa parecía resonar con los recuerdos de Linda. Su taza de café seguía en el mismo sitio de la encimera de la cocina, donde la había dejado hacía 18 meses. No se atrevía a moverla. El cronómetro marino estaba a su lado, todavía congelado. A las 11:47, el momento exacto en que el accidente le había robado todo lo que importaba. Michael preparó un café que no quería y esperó la llamada que lo cambiaría todo. Llegó a las 9:15. La voz de su supervisor era nítida y profesional. «Michael, tenemos que hablar. Mi oficina, las 10». La oficina administrativa del Millbrook General parecía un tribunal. Su supervisor estaba sentado detrás del escritorio con una carpeta llena de informes de incidentes. Otros 2 administradores lo flanqueaban, con rostros serios y profesionales. «Michael, violaste el protocolo directo al transportar a un paciente en tu vehículo personal. Pasaste por alto nuestros procedimientos de emergencia y potencialmente pusiste en riesgo la atención al paciente». Michael escuchó la letanía de sus fracasos. Cada palabra clavaba un clavo más en el ataúd de su carrera. La mujer tenía razón. Estaba perdiendo su trabajo por salvarle la vida. La ironía no se le escapó. Había pasado 8 años siguiendo todas las reglas, y un instante de instinto humano lo destruyó todo. El despido fue inmediato. Lo acompañaron a su casillero para recoger sus pertenencias. 8 años de servicio reducidos a una caja de cartón y un último cheque de pago. Los días siguientes se confundieron en una nube de solicitudes de empleo y cartas de rechazo. La reputación de Michael en la comunidad médica estaba manchada. Se corrió la voz en un pueblo pequeño como Millbrook. Su cuenta de ahorros menguaba cada día. La hipoteca vencía en 2 semanas y el subsidio de desempleo tardaría un mes en cobrarse. Se encontraba pasando horas mirando la taza de café de Linda y el cronómetro roto, preguntándose si había tocado fondo o si le esperaban cosas aún más profundas.
La casa parecía una tumba llena de los fantasmas de tiempos mejores y el peso aplastante de un futuro incierto. Emma volvería a casa pronto, y no tenía ni idea de cómo explicarle que la carrera de papá había terminado porque había elegido la compasión en lugar de la obediencia. 3 días después de perder el trabajo, Michael se la encontró de nuevo en la farmacia. Estaba de pie en el pasillo de medicamentos, con el brazo izquierdo todavía en cabestrillo, estudiando un frasco de pastillas con intensa concentración. El uniforme de marine había sido reemplazado por ropa de civil, pero era inconfundible. La mujer que le había costado todo estaba a 4,5 metros de distancia, viva y aparentemente recuperándose bien. Cuando se giró y lo vio, un destello de reconocimiento brilló en sus ojos. Se acercó lentamente, cada paso medido y deliberado. «Eres el paramédico», dijo, con la voz más fuerte que en la camioneta. «Me enteré de lo que pasó, de tu trabajo». Michael asintió, sin atreverse a hablar sin revelar la amargura que sentía. «Soy Sara Martínez. Te debo la vida, y al parecer has pagado un precio muy alto por ella». Sara preguntó si podían hablar. En algún lugar privado. En contra de su buen juicio, Michael se vio obligado a aceptar. Caminaron hasta Murphy's Diner, a 2 cuadras de allí, un lugar donde Linda solía pedir panqueques con chispas de chocolate todos los domingos por la mañana. Sara se movía con cuidado, protegiendo su hombro lesionado, pero su paso era firme y decidido. Pidió café solo y pastel de manzana. Michael pidió café. Él no quería. «¿Tienes preguntas?», dijo Sara, yendo directo al grano. «Puedo verlas en tus ojos. ¿Quieres saber qué estaba haciendo en ese estacionamiento a las 6 de la mañana? ¿Quieres saber cómo supe que perderías tu trabajo?». Michael la miró fijamente, desconcertado por su perspicacia. «Todo lo anterior», admitió. Sara tomó un sorbo de café y guardó silencio un largo momento. Cuando habló, su voz tenía el peso de alguien que había visto demasiado a una edad demasiado temprana. «Estaba esperando a alguien como tú, Michael, alguien que eligiera salvar una vida antes que seguir las reglas. Llevo 2 semanas observando al personal del hospital, aprendiendo sus patrones, sus personalidades. Eras el único que siempre llegaba temprano y se quedaba hasta tarde». La taza de café de Michael se detuvo a medio camino de sus labios. «Me estabas observando». Sara asintió sin disculparse. Necesitaba saber si eras la persona indicada, si eras alguien que entendía que algunas cosas importan más que el protocolo. La confesión debería haber sido inquietante, pero algo en su tono sugería desesperación en lugar de acoso. «¿La persona indicada para qué?», preguntó Michael. La expresión de Sara se ensombreció. «Para ayudarme a averiguar si merecía desaparecer». Metió la mano en su bolso y sacó una pequeña fotografía que mostraba a un grupo de marines con camuflaje desértico sonriendo a la cámara. Sara estaba en el centro, más joven e irradiando confianza. Fue tomada 6 meses antes de que todo saliera mal. Era su médico. Michael supuso. Sara asintió, con los dedos trazando el borde de su taza de café. Médico de combate, luego cirujana de campaña. Se me daba bien mantener a la gente con vida en situaciones imposibles. Demasiado bien, quizá. Cuando salvas la vida de alguien en combate, se siente en deuda contigo. Empieza a correr riesgos que no debería, pensando que siempre estarás ahí para curarlo. Su voz se volvió más baja. Hace 3 meses, esa suposición provocó la muerte de 6 de ellos. Las palabras impactaron a Michael como un golpe físico. Entendía profundamente la culpa del superviviente. Había vivido con ella todos los días desde el accidente de Linda. «No fue tu culpa», dijo automáticamente. La risa de Sara fue amarga y hueca. «Eso es lo que todos me dicen, pero no estaban allí. No vieron la decisión que tomé». El restaurante a su alrededor bullía con la vida cotidiana, pero Michael y Sara permanecieron en su burbuja de trauma compartido. 2 personas que entendían que las buenas intenciones podían tener consecuencias devastadoras. «¿Qué decisión?», preguntó Michael.
La mirada de Sara se distrajo, perdida en un recuerdo que claramente la atormentaba. Estábamos inmovilizados por el fuego de los francotiradores. 6 marines heridos en la zona de aniquilación, y solo podía llevar a uno a la vez a un lugar seguro. Tenía que elegir a quien salvar primero. Elegí mal. Para cuando volví por los demás, ya no estaban. Michael extendió la mano por encima de la mesa y cubrió la de ella con la suya. Salvaste a quien pudiste. Eso es todo lo que se puede hacer. Sara lo miró con algo que podría haber sido gratitud. ¿Es eso lo que te dices a ti mismo de Linda? La pregunta fue como un puñetazo en el plexo solar. Michael retiró la mano bruscamente como si se hubiera quemado. ¿Cómo sabes de Linda? Spicer no se inmutó por su ira. Te dije que te he estado observando durante 2 semanas. Sé que vas al cementerio de Forest Hill todos los martes por la noche. Sé que te culpas por lo que le pasó. Michael se levantó tan rápido que su silla casi se cae. No tienes ningún derecho. Tengo todo el derecho. Sara lo interrumpió con voz dura como el acero. Porque reconozco a una compañera del club al que nadie quiere unirse. El club del debí haberlo salvado. Sus palabras desmantelaron sus defensas, dejándolo vulnerable y expuesto. Volvió a sentarse pesadamente. Iba conduciendo para sorprenderme en el trabajo. Michael dijo en voz baja. Era nuestro 3er aniversario de bodas y quería traerme la cena durante mi descanso. Un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo y chocó su coche a 96 kilómetros por hora. Murió al instante. Se suponía que debía trabajar doble turno esa noche, pero cambié con otro paramédico porque quería llevarla a cenar. Si me hubiera quedado en el trabajo, habría venido al hospital. Seguiría viva. Sara asintió como si hubiera esperado exactamente esta historia. Y llevas 18 meses cargando con esa culpa, castigándote, aislándote de todos los que podrían preocuparse por ti. Entonces, ¿cuál es tu solución?, preguntó Michael. La sonrisa de Sara fue la primera sincera que le había visto. Soy voluntario en el Centro de Veteranos del Centro. También tienen programas para civiles que enfrentan traumas y necesitan personas con formación médica para ayudar con los servicios básicos de salud. Metió la mano en su bolso y sacó una tarjeta de visita. Creo que ayudar a los demás podría recordarnos que aún somos capaces de hacer el bien en el mundo. Y tal vez con el tiempo empecemos a creer que también merecemos hacer el bien a nosotros mismos. Michael tomó la tarjeta a regañadientes. ¿Crees que el voluntariado lo solucionará todo por arte de magia? Sara negó con la cabeza. Creo que podría ser un comienzo. Se separaron con el acuerdo de volver a verse en unos días. Mientras caminaba a casa, Michael pensó en Emma por primera vez en días sin sentir una culpa abrumadora. Quizás Sara tenía razón. Quizás ayudar a los demás era el primer paso para ayudarse a sí mismo. 2 días después, Michael se encontraba frente al Centro de Veteranos de Millbrook, un almacén reformado en el centro. A través de los grandes ventanales, podía ver a la gente moviéndose dentro, algunos en sillas de ruedas, otros usando bastones o andadores. La recepcionista lo saludó cálidamente. Tú debes ser Michael. Sara dijo que podrías pasarte y Sara apareció por el pasillo lateral con vaqueros y un sencillo suéter azul. Has venido, dijo, y él pudo percibir la sorpresa en su voz. No estaba segura de que lo hicieras. La visita reveló un centro que realizaba una labor importante con un presupuesto limitado. Había un centro de asesoramiento, una oficina de colocación laboral y una pequeña clínica médica que funcionaba 2 días a la semana. Atendemos a unos 40 veteranos a la semana para necesidades médicas básicas, explicó Sara. Controles de presión arterial, consultas sobre medicamentos, cuidado de heridas, nada que requiera equipo hospitalario, pero cosas a las que es difícil acceder si no tienes seguro médico ni transporte. La directora médica entrevistó a Michael en su pequeña oficina, rodeada de registros médicos y expedientes de pacientes. Sara me cuenta que tienes 8 años de experiencia como paramédico y que recientemente te encontraste sin trabajo. Diplomáticamente, dijo, no podemos ofrecerte mucha compensación.
Esto es trabajo voluntario, pero podemos darte un propósito y la oportunidad de ayudar a quienes realmente lo necesitan. Describió el puesto: 2 días a la semana, exámenes médicos básicos y consultas, trabajando junto a Sara y ocasionalmente con otros voluntarios médicos. El sueldo es pésimo, pero la satisfacción laboral es increíble. ¿Cuándo puedes empezar? Michael se encontró diciendo: sí. La semana que viene, supongo. Mi hija vuelve a casa mañana y tendré que organizar el cuidado de los niños. La expresión del director se suavizó. Tenemos un programa extraescolar. Emma estaría encantada de unirse si le interesa. La oferta era casi demasiado buena para ser verdad. Michael se fue sintiendo algo que no había experimentado en meses: optimismo. La llegada de Emma a casa al día siguiente fue una revelación. La hija de Michael bajó del avión con la energía de una niña consentida por sus tíos. Estaba llena de historias sobre sus aventuras en Cleveland. Aprendí a nadar bajo el agua. Papá, ¿quieres que te enseñe en la bañera? Michael se rió. Se rió de verdad por primera vez en semanas. Quizás deberíamos esperar hasta que podamos ir a la piscina comunitaria. El rostro de Emma se iluminó. ¿Podemos ir hoy, por favor? La piscina había sido otra víctima de la depresión de Michael. Iremos este fin de semana, prometió, y vio la esperanza florecer en los ojos de su hija. Esa noche, mientras Emma deshacía la maleta y charlaba sobre su semana fuera, Michael sintió una sensación de alivio que casi había olvidado que era posible. Quizás Sara tenía razón. Tal vez ayudar a los demás podría ser el primer paso hacia su recuperación. El primer día en el centro de veteranos fue desafiante y gratificante a la vez, y Emma prosperó en el programa extraescolar, haciendo amigos y abrazando la diversidad de la comunidad de veteranos. Durante las semanas siguientes, Michael adoptó una rutina que le parecía sostenible por primera vez desde la muerte de Linda. Trabajaba en el centro de veteranos los martes y jueves, dedicando el resto de sus días a buscar trabajo y a ocuparse de las responsabilidades del hogar. Sara se convirtió en una constante en sus vidas sin que ninguno de los dos reconociera formalmente el cambio. Cenaba con ellos 1 o 2 veces por semana, trayendo comida para llevar de varios restaurantes y quedándose para ayudar a Emma con los deberes o jugar a juegos de mesa. Las tres desarrollaron una familiaridad que se sentía natural en lugar de forzada. Emma adoraba a Sara, pero nunca intentó convertirla en una sustituta de Linda. En cambio, Sara ocupaba su propio espacio en el mundo de Emma, en parte mentora, en parte amiga, en parte familia. Sara me está enseñando sobre las diferentes ramas del ejército, anunció Emma una noche. ¿Sabías que los marines forman parte de la marina? Michael sonrió ante el entusiasmo de su hija. Sara sabe mucho del ejército. Era una marine muy importante. Una noche de finales de septiembre, Sara llegó a casa con un aspecto inusualmente nervioso. Había traído pizza, como ya era costumbre, pero parecía distraída durante la cena. Después de que Emma se acostara, Sara y Michael se sentaron en el porche con tazas de café. «Hay algo que necesito decirte», dijo Sara finalmente. «Sobre mi familia, sobre quién soy realmente». Michael sintió una familiar punzada de ansiedad en el estómago. «De acuerdo», dijo con cautela. «Te escucho». Sara respiró hondo. «Mi familia tiene dinero, mucho dinero. Mi padre fundó una empresa de suministros médicos después de salir del ejército y se ha convertido en una especie de imperio. Crecí en un mundo de escuelas privadas, clubes de campo y organizaciones benéficas. Me uní a la infantería de marina en parte para escapar de todo eso y demostrar que podía triunfar por mis propios méritos». Hizo una pausa, estudiando su rostro en busca de su reacción. «¿De cuánto dinero estamos hablando?», preguntó Michael. La risa de Sara fue hueca. «Suficiente para comprar esta manzana entera sin pestañear». La información era asombrosa. Michael intentó reconciliar a la mujer sentada a su lado con el heredero mientras ella describía. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó.
Porque mi madre viene mañana a la ciudad y va a intentar convencerme de que vuelva a casa. Cree que estoy teniendo una crisis nerviosa y que mi trabajo voluntario está por debajo de mi posición social. Ha estado llamando al centro preguntando sobre mis relaciones. Sabe de ti y de Emma. Michael sintió una tranquilo. ¿Qué tipo de preguntas? De esas que sugieren que cree que podrías estar aprovechándote de mí económicamente. La insinuación era clara e insultante. Michael se levantó bruscamente, con la ira ardiendo en su pecho. No tenía ni idea de tu dinero. Nunca te pedí nada. Sara también se levantó, tomándolo del brazo. Ya lo sé, pero mi madre ve a un padre soltero con dificultades haciéndose amigo de una mujer adinerada y saca sus propias conclusiones. Se quedaron en un silencio incómodo mientras la realidad de su situación se asentaba entre ellos. Debería irme, dijo Sara finalmente. Te daré tiempo para procesar esto. A la mañana siguiente, Michael tuvo su primer encuentro con la madre de Sara, y fue tan incómodo como él había anticipado. Llegó a su casa a las 9 en punto, conduciendo un Mercedes negro. Era una mujer elegante de unos 50 años, impecablemente vestida e irradiando confianza. Señor Thompson, dijo a modo de saludo. Creo que deberíamos hablar sobre su relación con mi hija. Michael la invitó a pasar, aunque su instinto le decía que era un error. Ella observó su modesta sala con un desdén apenas disimulado. Sara siempre se ha sentido atraída por los animales callejeros, dijo sin preámbulos. Animales heridos, causas perdidas, gente que necesita ayuda. Es una compulsión que la ha metido en problemas antes. Michael se irritó al ser catalogado como callejero. Su hija es una mujer extraordinaria que ha ayudado a la gente a sanar, incluyéndome a mí. Su sonrisa era fría como el acero. ¿Cuánto le ha dado, señor Thompson? Dinero para el alquiler, la comida, quizás ayuda con los gastos de la guardería. No me ha dado nada, dijo Michael con firmeza. Trabajamos juntos como voluntarios en el centro de veteranos. Eso es todo. Metió la mano en su bolso y sacó una chequera de cuero. Estoy dispuesto a ofrecerle $50,000 para que termine su relación con mi hija. Una ruptura total, sin contacto, sin explicaciones. La oferta era impresionante por su franqueza insultante. Señora Martínez, creo que no entiende la naturaleza de mi relación con su hija. Somos amigas. Me ha estado ayudando a superar momentos difíciles y espero haber podido hacer lo mismo por ella. Su expresión sugería que esta explicación le parecía ingenua. Señor Thompson, usted está desempleado, enviudó recientemente y cría a un hijo solo. Sara es adinerada, está traumatizada y busca una causa que defender. Esto no es amistad. Es codependencia. Antes de que Michael pudiera responder, Emma bajó las escaleras. Se detuvo en seco al ver a la extraña mujer. ¿Quién es? ¿Papá? Soy la señora Martínez. Cariño, soy la madre de Sara. El rostro de Emma se iluminó de inmediato. Eres la madre de Sara. Es la mejor. Después de que Emma salió a jugar, la madre de Sara volvió a centrarse en Michael con renovada intensidad. Veo que te preocupas por el futuro de tu hija. Escuela privada, matrícula universitaria, actividades extracurriculares, todo suma rápidamente. Los 50,000 que mencioné antes podrían ser de gran ayuda. Michael se sintió mal. Estás intentando comprarme el futuro de mi hija. Su expresión permaneció impasible. Estoy intentando asegurarme de que todos reciban lo que necesitan. Sara necesita tratamiento psiquiátrico profesional, no la terapia amateur de alguien que lucha con sus propios problemas. Emma necesita oportunidades educativas que tu situación financiera actual no te puede proporcionar. Cada palabra fue pronunciada con precisión quirúrgica. ¿Qué te hace pensar que la generosidad de Sara está impulsada por la culpa?, preguntó. Su sonrisa era triunfal. Porque conozco a mi hija, señor Thompson, y sé que te ve como otra víctima a la que salvar, otra forma de expiar a las personas que no pudo salvar en Afganistán.
La conversación fue interrumpida por la llegada de Sara. Entró en la casa sin llamar, pero se detuvo en seco al ver a su madre. «Mamá, no te esperaba hasta esta tarde». La madre de Sara se puso de pie con gracia. «Pensé que sería mejor hablar primero con el señor Thompson en privado. Hemos tenido una conversación muy esclarecedora». Sara miró a Michael, escrutando su rostro con la mirada. «Ya veo. ¿Y a qué conclusiones llegaste?» Su madre cogió su bolso y su chequera. «Creo que el señor Thompson ahora comprende la situación con más claridad». «¿No es así, señor Thompson?» Michael miró a ambas mujeres. «Entiendo que ame a su hija y quiera lo mejor para ella, pero creo que Sara es capaz de tomar sus propias decisiones sobre su vida y sus relaciones». La expresión de su madre sugería decepción. «Ya veremos. Cenamos esta noche a las 7 en el Grand View. Tenemos mucho que discutir». Después de que se fue, la casa se sintió diferente, contaminada por su presencia. Sara y Michael guardaron un incómodo silencio. Finalmente, Sara habló. «¿Qué te ofreció?» La pregunta fue formulada con resignación en lugar de ira. $50,000 por desaparecer de tu vida, respondió Michael con sinceridad. Sara cerró los ojos. ¿Lo pensaste durante unos 10 segundos? Pero entonces me di cuenta de que aceptar dinero de tu madre demostraría todo lo que ella cree sobre mí. Pero esa noche, mientras Sara soportaba la cena con su madre, Michael se encontró caminando por el cementerio de Forest Hill por primera vez en semanas. Se sentó en el césped junto a la tumba de Linda e intentó ordenar el caos de emociones. «Creo que me estoy enamorando de alguien», le dijo a la lápida. «Es complicada, está dañada y trae más carga de la que puedo manejar, pero me hace querer ser mejor de lo que soy». Hizo una pausa, escuchando los sonidos del atardecer a su alrededor. «No sé si la aprobarías, Lynn. No se parece en nada a ti. Donde tú eras amable y paciente, ella es directa y desafiante, pero me está ayudando a recordar quién era antes de que el accidente me destrozara». Cuando regresó a casa, encontró a Sara sentada en los escalones de su porche. «¿Cómo te fue?», preguntó. Sara guardó silencio un largo rato. «Se ha ofrecido a pagar un tratamiento psiquiátrico privado en un centro en Suiza, 6 meses de terapia intensiva. También se ha ofrecido a establecer un fondo universitario para Emma. Solo tengo que aceptar cortar el contacto contigo». La oferta fue asombrosa por su generosidad y devastadora por sus implicaciones. «¿Qué le dijiste?», preguntó Michael en voz baja. «Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo». Sara se levantó y caminó hasta el borde del porche. «No se equivoca en todo, Michael. Estoy dañado. Tengo un historial de intentar arreglar a la gente en lugar de arreglarme a mí mismo, y tal vez mi atracción por Te Amo tiene que ver en parte con la culpa y la necesidad de salvar a alguien». Admitirlo fue como un golpe físico. «Y quizá mi atracción por ti se deba en parte a tener a alguien que comprende la pérdida y no espera que la supere», respondió Michael. «Eso no hace que lo nuestro sea menos real». Sara se volvió hacia él, con lágrimas visibles en los ojos. «Pero ¿y si tiene razón? ¿Y si solo te estoy usando para evitar lidiar con mis propios problemas?» Michael se levantó y se acercó a ella, tomándole las manos. «Luego lo resolveremos juntos. Pedimos ayuda si la necesitamos. Nos tomamos las cosas con calma si es necesario. Pero no dejamos que el miedo destruya algo que ha sido bueno para ambos». Sara se apoyó en él. «Quiere una respuesta para mañana por la mañana». A la mañana siguiente llegó una visita inesperada. Michael estaba preparando el desayuno cuando Emma anunció que había un coche de policía en la entrada. Un agente uniformado sostenía un documento de aspecto oficial. «Michael Thompson. Sí. Te han notificado una orden de alejamiento. No debe tener contacto con Sara Martínez. Con efecto inmediato». Michael miró fijamente el documento, leyendo el lenguaje legal que lo presentaba como una amenaza potencial para la seguridad y el bienestar de Sara. «Esto es una locura. No he amenazado a nadie».
El oficial se encogió de hombros con compasión. Es una orden temporal, señor. Tendrá la oportunidad de impugnarla en el tribunal la semana que viene. La orden de alejamiento era exhaustiva y devastadora. A Michael se le prohibía contactar con Sara de cualquier manera, acercarse a menos de 150 metros de su residencia o lugar de trabajo, e intentar comunicarse con ella a través de terceros. El centro de veteranos se mencionaba específicamente como un lugar al que tenía prohibida la entrada. Las acusaciones eran vagas pero contundentes: comportamiento inapropiado, insinuaciones no deseadas, intentos de explotar económicamente la generosidad de la víctima. Las implicaciones inmediatas fueron devastadoras. El trabajo voluntario de Michael en el centro de veteranos había terminado, lo que había cortado no solo su propósito, sino también el programa extraescolar de Emma. Peor aún, Michael no tenía forma de contactar a Sara para explicarle lo que estaba sucediendo. Por lo que él sabía, ella misma había solicitado la orden de alejamiento, finalmente aceptando la evaluación de su madre sobre su relación. Emma notó su angustia durante el almuerzo. ¿Estás triste, papá? Michael luchaba por encontrar palabras para explicárselo sin asustarla. Sara y yo tenemos un problema ahora mismo, y puede que no podamos vernos por un tiempo. Emma se ensombreció. ¿Tuvieron alguna pelea? La madre de Sara no cree que sea bueno que Sara pase tiempo con nosotros ahora mismo. Le preocupa que Sara pueda salir lastimada. Emma lo procesó con la seriedad de una niña que ha aprendido que el mundo adulto es impredecible. Pero nunca le haríamos daño a Sara. La amamos. La simple declaración fue directo al grano. Lo sé, cariño, y creo que Sara también lo sabe. Los siguientes días pasaron entre solicitudes de empleo y cartas de rechazo. La noticia de la orden de alejamiento se había extendido por la comunidad médica de Millbrook, lo que hizo que Michael fuera radiactivo para posibles empleadores. Se encontró considerando la oferta original de la madre de Sara de irse de la ciudad. Al menos entonces Emma podría tener algo de estabilidad y él podría empezar de cero en otro lugar. No se le escapó la ironía de que la madre de Sara hubiera logrado su objetivo sin tener que pagar un ojo de la cara. El jueves por la mañana, exactamente una semana después de la notificación de la orden de alejamiento, Michael se sorprendió al oír que llamaban a su puerta. Al abrirla, encontró a la directora médica del centro de veteranos en el porche. «Supongo que has oído hablar de la orden de alejamiento», dijo Michael. Ella asintió con tristeza. «Por eso estoy aquí. Necesitamos hablar». Mientras tomábamos un café en la cocina, le explicó que había pasado la semana investigando las acusaciones contra Michael. «He hablado con todos los veteranos que trataste, con todos los miembros del personal con los que trabajaste. Sin excepción, te describen como profesional, compasivo y adecuado». Hizo una pausa. «También he hablado con Sara». El corazón de Michael se aceleró. «¿Cómo está?» «Devastada. No tenía ni idea de que su madre planeaba solicitar la orden de alejamiento. Lleva días intentando contactarte, sin saber que hacerlo violaría las restricciones legales». Metió la mano en su bolso y sacó un sobre cerrado. «Me pidió que te diera esto». Michael tomó el sobre con manos temblorosas. «¿Está bien?» «Está a salvo. Su madre ha hecho arreglos para que reciba tratamiento en un centro privado, pero Sara es una adulta que puede tomar sus propias decisiones». Después de que se fuera, Michael se sentó a la mesa de la cocina, mirando el sobre durante casi una hora antes de abrirlo. La carta de Sara tenía 3 páginas, pero pudo ver manchas de lágrimas en algunas. Explicó que no sabía nada sobre la orden de alejamiento, que estaba horrorizada por las acusaciones y que estaba emprendiendo acciones legales para que se desestimara. También estaba separando sus finanzas del control familiar. «Me negué a dejar que mi madre destruyera lo mejor que me ha pasado desde que regresé de Afganistán», escribió. «Pero entiendo si decides que esto es demasiado drama para que tú y Emma lo manejen». 2 semanas después, Michael se encontraba en un tribunal para la audiencia de impugnación de la orden de alejamiento.
Sara estaba sentada al otro lado del pasillo con su propio abogado. Su madre estuvo notoriamente ausente. La audiencia fue breve y decepcionante. El abogado de Sara presentó pruebas de que las acusaciones originales se habían presentado sin el conocimiento ni el consentimiento de Sara. El abogado de Michael presentó referencias de carácter del centro de veteranos. El juez parecía molesto porque se estaba desperdiciando tiempo en lo que claramente era una disputa familiar. La orden de alejamiento temporal queda desestimada, anunció después de menos de 30 minutos. El señor Thompson puede reanudar sus actividades normales. Al salir de la sala, Michael y Sara se miraron a los ojos por primera vez en 3 semanas. Ella parecía más delgada y cansada de lo que él recordaba, pero su sonrisa era genuina y llena de alivio. Se reunieron para tomar un café una hora después en el restaurante Murphy's, el mismo lugar donde habían empezado a comprender el dolor del otro. Lo siento, dijo Sara antes de que Michael se sentara. Siento que mi madre te haya hecho pasar por esto, dijo Michael extendiendo la mano sobre la mesa y tomándole la mano. No es tu culpa. No elegiste tener una madre que cree que puede controlar a la gente con dinero e intimidación legal. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. Entonces, ¿qué pasa ahora? La orden de alejamiento ha desaparecido, pero los problemas que la causaron siguen ahí. Michael había estado pensando en esta pregunta durante semanas. Vamos día a día. Somos honestos el uno con el otro sobre los desafíos y no dejamos que las opiniones de los demás definan lo que tenemos. Sara asintió lentamente. He estado trabajando con una terapeuta especializada en trauma y dinámica familiar. Cree que necesito establecer límites más firmes con mi madre y aprender a confiar en mi propio criterio sobre las relaciones. Michael sonrió. Eso suena como un buen comienzo. He estado pensando en volver a estudiar, tal vez obtener mi título de enfermería. La conversación fue práctica y esperanzadora, centrada en sentar las bases para lo que venga después. La reacción de Emma al regreso de Sara fue de pura alegría, atenuada por el cansancio de una niña de 8 años. ¿Te vas a quedar esta vez?, preguntó. Preguntó Sara directamente. No quiero que papá vuelva a estar triste si tienes que irte. Sara se arrodilló a la altura de los ojos de Emma. No puedo prometer que nada nos vuelva a separar, dijo con sinceridad. Pero sí puedo prometer que si alguna vez tengo que irme, no será porque no me importes tú y tu papá. Emma consideró la respuesta con atención. ¿Estás solucionando tus problemas ahora? Sara asintió. Estoy trabajando en ello todos los días, igual que tu papá está trabajando en los suyos. Emma parecía satisfecha. De acuerdo, pero ¿puedes enseñarme más patrones para pulseras de la amistad? El centro los recibió con calidez profesional y alivio personal. Michael volvió a la rutina de la atención al paciente con renovado agradecimiento. Sara se dedicó a su trabajo de consejería con renovado enfoque. Emma reanudó sus actividades extraescolares con el entusiasmo de una niña que ha aprendido a no dar por sentada la estabilidad. 3 meses después, Michael se graduó de enfermería con honores y recibió una oferta de trabajo del Hospital St. Mary's, el mismo hospital al que había llevado a Sara la mañana que empezó. Todo le había ofrecido un puesto en urgencias. Emma se había adaptado bien a la nueva rutina, que incluía la presencia de Sara en sus vidas de forma más permanente. Se mudó a su propio apartamento al otro lado de la ciudad, manteniendo su independencia y convirtiéndose en una parte integral de su vida diaria. Habían desarrollado un ritmo que funcionaba para todos: cenas familiares 2 veces por semana, actividades los fines de semana y tardes tranquilas en las que Emma hacía los deberes mientras los adultos planeaban su futuro juntos. No era la familia nuclear tradicional que Michael había imaginado, pero era algo exclusivamente suyo, construido sobre el respeto mutuo y la experiencia compartida, en lugar de las expectativas convencionales. La transformación no estuvo exenta de desafíos, pero el tiempo y la constancia habían ido superando gradualmente a la mayor parte de la oposición. En una cálida tarde de finales de primavera, casi un año después de aquella mañana en el aparcamiento del hospital,
Michael se encontraba sentado en el porche de su casa con Sarah y Emma, observando a los niños del vecindario jugar a la luz del día. Emma le estaba enseñando a Sarah a jugar a un complicado juego de palmas. Sus risas se mezclaban con los sonidos de una tarde suburbana. Michael pensó en el cronómetro roto de Linda, que ahora reposaba en su cómoda junto a un reloj nuevo que Sarah le había regalado. El viejo reloj nunca había sido reparado, pero ya no lo sentía como un símbolo de todo lo que había dejado de funcionar en su vida. En cambio, se había convertido en un recordatorio de que algunas cosas merecían la pena preservar, incluso cuando estaban rotas, y que sanar no siempre significaba volver a un estado original. A veces significaba aceptar el daño y encontrar nuevas maneras de funcionar, nuevos propósitos que incorporaran tanto las cicatrices como la fuerza que les daba haberlas superado. ¿En qué estás pensando?, preguntó Sarah, al notar su estado contemplativo. Michael sonrió, observando a Emma demostrar el juego de palmas con intensa concentración. Pienso en lo extraña que es la vida. Como los peores momentos pueden llevar a los mejores resultados si estás dispuesto a abrirte a las posibilidades. Sarah siguió su mirada hacia Emma. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si hubiera seguido el protocolo esa mañana? Michael consideró la pregunta seriamente. A veces. Pero entonces recuerdo que seguir todas las reglas durante 8 años no me protegió de perder todo lo que importaba. Tal vez romper las reglas era exactamente lo que necesitaba para encontrar algo que valiera la pena conservar. Sarah se apoyó en su hombro, firme, cálida y real. Algunas cosas no se pueden arreglar, dijo, haciendo eco de las palabras que había pronunciado esa primera mañana. Pero algunas cosas no necesitan ser arregladas. Solo necesitan ser aceptadas y amadas como son. Michael la rodeó con el brazo, pensando en relojes rotos y corazones sanados, y en las formas inesperadas en que el amor podía crecer en los espacios entre la pérdida y la esperanza. El futuro se extendía ante ellos, incierto pero ya no vacío, lleno de la posibilidad de milagros ordinarios y la tranquila satisfacción de elegirse el uno al otro una y otra vez, un día a la vez.